Bienvenidos a esta emisión ya en el ámbito político. Mi nombre es Eduardo Torres y vamos a estar haciendo algunas de estas entregas de plática política y análisis política de en estos tiempos, año 2024, un año eminentemente electoral, pero estaremos hablando de la política en general y sobre todo con un buen amigo, Gustavo Ferrari Wolfenson. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata estos calorcitos que ya se empiezan a sentir? No, pero son agradables. Ya adecuándonos. Sí. Así el aire es. acondicionado empieza a funcionar. Sí. Y seguramente y el recibo también. El recibo de luz también. También va a empezar a hacer a marcar. Así es, así es. ¿Quién es Gustavo Ferrari? Aquí se lo presentamos. ¿Quién es Gustavo Ferrari Wolfenson? Nació en Buenos Aires, Argentina, es licenciado y máster en Administración, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Comenzó su actividad profesional en el voluntariado de las Naciones Unidas en misiones de emergencia en los terremotos de Nicaragua y Guatemala y formó parte del proyecto de desarrollo integral de los Altos de Chiapas, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 1972 al 75. Son de destacar sus trabajos realizados en Panamá, Chile, Cuba, Canadá, Uruguay, Perú, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Sudáfrica, Afganistán, la Unidad de las Naciones Unidas para la Paz en Bosnia y el asesoramiento a las misiones internacionales de asistencia humanitaria en Ruanda y su actuación en el proceso de pacificación en Michoacán, México, a raíz de la violencia y ruptura institucional impuesta por el crimen organizado. Se desempeña como Associate Fellow e investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard en temas relacionados con la problemática sociopolítica de los países en desarrollo y coordina el programa Gobernabilidad y Ejercicio del Poder del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se desempeña como consultor internacional para diferentes organismos e instituciones en temas de gobernabilidad y fortalecimiento en la sociedad dentro de los procesos democráticos y recientemente ha sido designado asesor para asuntos latinoamericanos del presidente Javier Milei. Bueno, bastante impresionante tu currículum y actualmente lo último, designado asesor para asuntos latinoamericanos del presidente Javier Milei. ¿Es correcto esto? Es correcto. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Pues ahorita nos vas a decir qué significa, pero realmente está impresionante por todo en lo que has estado trabajando a nivel internacional, sobre todo con la ONU, con la UNESCO, con diferentes organizaciones no gubernamentales. En fin, muy, muy impresionante tu currículum. Y platícanos, ¿qué estás haciendo ahora con el nuevo presidente de Argentina? Evidentemente, yo creo que habría que remontar tiempo atrás. La Argentina, a partir de la década del 80, exactamente hace 40 años, recuperó su democracia. Un país que históricamente tenía alternancias entre gobiernos electos popularmente que no llegaban al año y medio, 2 años de duración, venía una interrupción militar, eran procesos de 5, 6, 7, 10 años de gobiernos militares, volvía a la democracia y así. Hace 40 años ese proceso, quizás mi generación, se dio cuenta de que había que encontrar consensos para sostener un sistema. Los problemas no se resolvían yendo a los cuarteles, golpeando a la puerta, decir Fuerzas Armadas, sálvenos ustedes, sino entre la misma conciencia política. Quizás esa conciencia política se fue creando a partir de un adversario común, que eran las Fuerzas Armadas o los gobiernos militares. Entonces, más allá desde tu ideología, desde tu punto de vista de pensamiento, inclusive desde tus espacios políticos, tenías un objetivo común. Entonces, al recuperar la democracia, se empezaron a construir consensos. Esos consensos marcaron primeramente la necesidad de que había que recuperar el sistema institucional de un país. Ok, ¿y esto estamos hablando de qué año? Estamos hablando de la década del 80, con el nacimiento. Después de eso, tú sabes cómo son las necesidades. Las necesidades
se van generando. ¿Recuperaste algo? Bueno, ahora buscas el siguiente etapa. Claro. Fue el tema de, yo podría llamarlo recuperación o purificación de la economía. Había que establecer. Fue un modelo que se creó quizás de la mano de toda América Latina. Algunos lo llaman modelos neoliberales, a otros lo llaman de economía abierta, pero lo que fundamentalmente se pretendía era quitarle al Estado la responsabilidad que se dedicara a administrar y gobernar absolutamente todo, desde una tienda de abarrotes hasta la política macroeconómica de un país. Okay. Entonces vinieron los procesos de privatizaciones que se dieron aquí en México, se dieron en la mayoría parte de América Latina y se dio en la Argentina. Evidentemente en una Argentina que históricamente había sido extremadamente corporativa. Cuando hablo corporativa, hablo de instituciones paralelas, caso de los sindicatos, los gremios, etcétera, muy, pero muy fuertes, producto de la década del 40, del nacimiento del peronismo. Entonces, el modelo cayó, fue el famoso crisis de 2001, donde se enfrentaba la realidad de un modelo de crecimiento estable frente al regreso de un modelo de crecimiento corporativo. Okay. Triunfó ese modelo corporativo. Entonces, pero las ideas quedaron, o sea, ¿por qué quedaron? Siempre voy a recordar una frase que me contestó un expresidente que fue precisamente derrotado y le dije, usted cuando sale a la calle, ¿qué hacen? Lo insultan, lo critican, dicen, ¿sabes lo que pasa? Me trata muy bien porque los que llegaron después hicieron las cosas tan peor que ahora se acuerdan de que lo que hice por lo menos tenía buena intención. Claro. Y eso fue lo que pasó con el fenómeno, digamos, del nacimiento de un fenómeno mediático como lo fue Javier Milei. Claro. Él, frente a años de inestabilidades políticas, donde él llama la casta, ¿no? El presidente López Obrador llama a los fifís, los conservadores, él habla de la casta, ¿no? Donde prácticamente la caja política superaba los intereses del Estado. Okay. Y esos intereses generaron una inflación como la que terminó el año pasado, antes de la transferencia del poder, de 1.5% de inflación diario. 1.5. De inflación diario. Wow. Un 50% de pobreza extrema. ¿En cuánto estaba el dólar? El dólar había aproximadamente unos 18 a 20 tipos de cambio. Un dólar oficial, voy a llamarlos, lo voy a señalar en unidades enteras, ¿no? Un dólar oficial que estaba a 250 pesos. Un dólar turista que estaba a 400. Un dólar exportador que estaba a eso. Se llamó, hasta se creó, un dólar Qatar. El dólar Qatar se fijó un tipo de cambio para aquellos que querían ir a ver el Mundial y hacer sus compras durante el Mundial. Entonces, y por el otro lado había un cambio libre, que era el que se movía la gente. Prácticamente la diferencia entre esos cambios oficiales y el dólar libre estaba que un dólar oficial que estaba vamos a poner números redondos, 300 pesos, y un dólar negro, por decirlo, del mercado paralelo, se cotizaba a aproximadamente 1.000 pesos. O sea, si tú ibas con un dólar en la mano e ibas al banco, te daban 300. Si lo vendías en la calle o pagabas en la calle, te lo cotizaban a 1.000. Wow. ¿No? ¿Qué comprabas con un dólar? Ese es el problema, que frente a la inflación, no, tú decías, ¿qué compro con un dólar? ¿Cuándo? ¿A qué hora del día? Porque quizás lo que tú comprabas a las 8 de la mañana no era el mismo precio si lo comprabas a las 8 de la noche o inclusive al día siguiente. O sea, desvalorizado totalmente. Totalmente. Yo conozco mucha gente, digamos, de aquí de México que aprovechó eso porque viajó con un dólar muy barato. Entonces tú lo especificabas,
de repente una comida para 4 personas en un excelente restaurante con botellas de vino y todo, cuando te llegaba la cuenta te salía un equivalente 600 pesos mexicanos. Wow. ¿No? Cuando aquí estarías pagando quizás 6.000. ¿No? Pero al mismo tiempo, esa misma comida al día siguiente te costaba 800. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me refiero? Ese hartazgo, que es lo que se está demostrando en este momento, hay cosas muy interesantes que las podríamos analizar. Primero, podríamos decir que hay un antagonismo ideológico, posicional, de pensamiento, inclusive de acercamiento, entre la política del presidente López Obrador y la política del presidente Javier Milei. Y yo te podría decir que todos los días me estoy dando cuenta cómo los extremos se juntan y están haciendo lo mismo. Por ejemplo, en su mensaje al Congreso antes de ayer, hizo muchísimos anuncios, entre ellos el cierre de la Agencia Oficial de Noticias en Argentina. Ajá. Cuando la cerró Notimex el presidente López Obrador. Claro. Hace 3 años. Y así sucesivamente, ¿no? Y después lo que se llamarían los cotos de caza de las instituciones. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando temprano que el secretario de Justicia, o sea, el ministro de Justicia, ¿no? Se encontró que 3 empleados vivían dentro de las oficinas del Palacio de Justicia. Le salía más barato. Dice que llegó a su oficina y se encontró por los pasillos del Palacio de Justicia unas personas que salían en bata y con una toalla en la mano, y dijo, ¿qué onda? Y se puso a seguirlos. Y encontró en un rincón de una oficina que ahí tenían un catre y ahí vivían. Y ahí dormían. Y ahí dormían. Y otro que también lo había adoptado, donde cocinaba y vendía, hacía tortas. O sea, realmente cuando nos encontramos de que todo ese aparato burocrático ya se encuentra en el aquelarre. Claro. Entonces los cotos de caza, por ejemplo, se hizo una revisión en los últimos 3 meses. El gobierno saliente pasó a todos los empleados que estaban con contrato, los pasó a nómina como empleados permanentes. Entonces lo primero que hizo el gobierno en cada una de las dependencias es, perfecto, todos los que cobran que se presenten mañana. No alcanzaban las oficinas. Había, por ejemplo, dependencias que podríamos decir tenían físicamente el espacio de este estudio de grabación. Ajá. Y había 3.000 empleados bajo planilla. Era imposible eso. Era imposible. O sea, cuando vemos... La carga burocrática. La carga era burocrática. Entonces, enorme. la pregunta es... Tú me dijiste, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el presidente? Bueno, él en su campaña habló de la motosierra, ¿no? Y fue empezar a desplumar todo aquel... A ver, como decían aquí un famoso político, el que no tranza no avanza. Bueno, todas las tranzas que existen en el aparato burocrático institucional de un gobierno, que pasan por años, que no tienen colores ideológicos, donde tú quieres hacer un trámite y es más larga la fila de recomendados que si fueras un ciudadano normal. Claro. ¿No? Entonces... Y en el aspecto internacional, evidentemente, él ha marcado un alineamiento, ¿no? Y una profunda rechazo, primero a las dictaduras de izquierda que se dan en la región, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela. Incluso el caso de México. El caso de México es, digamos... ¿O solo ha habido esos chispazos de que no camina muy de acuerdo con No camina. No camina de acuerdo, pero no ha habido una crítica, porque en el fondo es una democracia. No es el caso de Nicaragua, que ya tiene 15 años de Daniel Ortega, o de Maduro con sus procesos eleccionarios, ¿no? Ha criticado a Lula, en cambio, ¿no? Pero más que todo por una
también una relación competitiva de como vecino del continente sur. Las relaciones con México son relaciones maduras, hay intereses económicos muy fuertes de los dos países. Evidentemente, quizás al presidente López Obrador no le gustan actitudes Sí, claro. que las considera de derecha, por ejemplo, y curiosamente desde su punto de vista de izquierda también las toma, ¿no? Sí. Porque él habla, por ejemplo, digamos, que muchas de las inversiones son producto de la corrupción. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una corrupción de izquierda y una corrupción de derecha? Nada, la corrupción es una. La corrupción es una. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Claro, pero bueno, es parte del protagonismo. Y dependiendo de quién esté en el poder, va a decir quién es el corrupto. Exactamente. Oye, ¿cómo ves este año electoral en México? ¿Cómo ves a la gente? Tienes muchos años de radicar acá en México. Mira, yo veo un año electoral sin chispa. Ajá. La gente está fastidiada y apática. Sí, no sé si fastidiada o apática. Volvimos a lo que era México hasta la década del 90. O sea, un unicato político, donde más allá de quién, tú sabías quién era a ganar porque era el candidato del partido único. Okay. Entonces no había entusiasmo. Quizás el movimiento, la transición que hubo a principios de este siglo, con el triunfo de Fox, después de Calderón, inclusive empezaron a dar vuelta a diferentes actores, empezaron a mover el tablero un poquito con más chispa política. Sí, claro. Lo que siento en este momento de este modelo que lo ha afianzado Andrés Manuel, no Morena, Andrés Manuel. Él es el partido, ¿no? Él es la marca y el sello. Sí, de hecho, hay una desvalorización de los partidos. Total. Ya no pintan, no es lo que era la institución del PAN, la institución del PRI, la institución del PRD. O sea, ahí mi queja se supone que en el histórico proceso del INE y del financiamiento de la actividad política, que es un tema que en algún momento lo podríamos señalar, precisamente en el discurso de la semana del presidente Milei ante el Congreso, él pide la anulación del financiamiento por parte del Estado de la actividad política, pero se supone que había un porcentaje cuasi obligatorio destinado a la capacitación y formación de cuadros. Eso no se ha producido. Yo creo que uno de los grandes capítulos pendientes en la política de México en los últimos años ha sido prácticamente la falta de formación de cuadros y de visión. Okay. ¿No? Por diferentes motivos. Yo creo, primero, por una realidad que suena muy lógica, no es crítica, sino es lógica, que es Morena recoge quizás los patios traseros de los partidos políticos tradicionales en cuanto a recursos humanos. Sí. Aquella persona que quizás había aspirado por el partido mayoritario. Y que tiene un coto de gente, véngase para acá. Exacto, ¿no? Entonces, nunca me dieron chance, nunca la revolución me hizo justicia, me cruzo del lado de enfrente y tenemos también la llegada de mucha gente que quizás carece de esa capacidad de formación y de gobierno. Lo estamos viendo con las calidades de gestión de muchos de los estados. Por otra parte, tampoco el papel que ha tenido la juventud como promotor de una nueva política ha sido exitosa. Al contrario, México ha tenido en la década pasada casos de político joven que curiosamente salieron malísimos. Sus niveles aspiracionales fueron lo peor. Sí, salieron malísimos. ¿No? O sea, entonces, estos candidatos jóvenes, gobernadores jóvenes y demás, ¿no? Terminaron muy mal. Entraron con hambre de poder y salieron
digamos, bueno, los resultados están a la vista, están presos, ¿no? Entonces, tampoco la juventud, ¿no? A veces yo me quejo, o digamos, de cuando los jóvenes denos espacios, tuvieron su espacio y fueron los primeros que, digamos, que bastardearon el papel de la política. Yo creo que no hay ideas. No, y no, al contrario, creo que incluso se está, en lugar de estar avanzando, se está volviendo atrás en muchos sistemas. Está regresando. Se está regresando, sí, ¿No? en muchos sistemas, incluso en cosas que ya no se veían, en dictaduras, en amenazas, en cosas así, se está regresando, digamos, lamentablemente, en a eso. hasta te diría en la supervivencia de los guetos familiares, ¿no? Ya no soy yo, pero es mi esposa, es mi hijo, es mi hermano, es mi pariente, etcétera, Sí, claro. etcétera. Y yo recuerdo una anécdota de hace un buen tiempo, me tocó en Coahuila. Te acuerdas de que los Moreiras se sucedieron, o sea, Rubén sucedió a su hermano, ahora no recuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, sí. No, bueno. Y en un evento se acerca una señora y le dice, apóyame con tanto. Y él le dice, no, no te voy a apoyar. Y la señora le dijo, eres un gran hijo del maíz porque tu hermano me regaló una casa. Entonces él agarró a la señora y dice, y la casa que te regaló mi hermano, yo ahora la estoy pagando. Claro. ¿No? Como diciendo, él era, digamos, mano abierta, pero bueno, la había dejado como deuda del Estado y ahora el que lo sigue lo está pagando. Entonces, pero hay muchos estados en esa misma situación. Sí. Muchos estados que lo han llegado a padecer, que los apellidos pesan y campaña tras campaña esos apellidos siguen apareciendo en las boletas y incluso por otros partidos, pero son los mismos apellidos y son las mismas familias. Entonces, es lo que habla el presidente Milei, es la casta. Exacto. ¿No? Sí. Llámala como quieras, pero sí es una casta, es un gueto, ¿no? Es el antiguo cacicazgo, en otros casos se desmaya. Y quienes anteriormente eran antagónicos o estaban peleados y eran opuestos, de repente ya se unen y ya son uno solo contra otros, o sea... Bueno, yo creo que es el gran dilema, inclusive académicamente se está analizando, del papel de las alianzas precisamente, ¿no? en materia política. Porque como tú dices, ciertos sectores o espacios políticos antagónicos se juntan con un mismo fin, que es un fin electoral. Y cuando llegan, digamos, el gran paso, ¿no? De lo electoral a lo gubernamental, ahí empieza el fracaso. Porque tú no puedes realmente congeniar, digamos, con alguien históricamente opositor. Ok, te juntaste para sumar votos, pero ¿sobre qué lado vas ideológicamente? Claro. Oye, ¿qué tanto influye Estados Unidos, que también están en procesos de elecciones? ¿Qué tanto influye esto en los países como México, Argentina, países latinoamericanos? Mira, yo creo que la influencia es la misma, más allá del color. O sea, Estados Unidos es un imperio, ¿no? Desde todo punto de vista, si querés llamarlo desde el punto de vista económico. Creo que han sido mejores las relaciones que ha tenido México bajo la presidencia de López Obrador con Trump que con las que está teniendo con Biden. Y se supone que eran opositores ideológicos, que te pongo el muro, que me lo pagas, que no te lo pago, etc. Pero en las coincidencias sobre objetivos, creo que tiene que ver mucho con a este sí lo puedo manejar, a este grupo sí lo puedo manejar, a este otro no. Y en el caso, digamos... O sí lo puedo manejar, pero me resulta más fácil el otro. Claro. Y en el caso del resto de América Latina pasa lo mismo. O sea, hay una expectativa prácticamente, se considera o se supone que el triunfo electoral lo va a tener Trump en este año, en las elecciones de este año. ¿Qué es lo que va a cambiar?
Yo creo que es un tema de cosmética. Ujú. Que yo siempre digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una hamburguesa que empieza con M y la otra con el Burger King, ¿no? La diferencia histórica que analizábamos entre la Coca-Cola y la Pepsi, ¿no? Como decía, es un poco de matices, de gustos, de algunas variedades, pero el objetivo es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Digamos, las experiencias nos dicen Ujú. que los intereses están arriba de los temas ideológicos. La pregunta fue cuando fue el gran salvataje frente al tequila, que me acuerdo que la administración Clinton, no sé con cuántos millones de dólares, salva, digamos, la economía mexicana. Si hubiera sido un republicano hubiese pasado lo mismo. Claro. ¿No? O sea, no podía permitir que su vecino mayor le explotase, y además un vecino mayor que es una influencia permanente de migrantes, ¿no? O sea, se le desarticulaba y se le arruinaba un poco el propio modelo económico. Así es. Entonces, cuando son los intereses, y si uno se pone a analizar históricamente, inclusive en América Latina, los conflictos más grandes, o durante los conflictos más grandes, curiosamente los aliados son los que históricamente uno podría considerar adversarios. Oye, hoy en México, uno que está metido en los medios de comunicación, tú que estás muy enterado de todo el tema político que te ha tocado platicar en corto, has estado en reuniones de seguridad y demás, que estás muy enterado de toda lo que es la vida política en el Estado y en la República Mexicana. A veces al común de la gente, al que va día a día, sale, va a trabajar al hotel, regresa y demás, no están enterados en sí, no les importa, no les interesa. Saben que hay elecciones, pero no saben, no distinguen de un diputado, de un senador, de un diputado, de un senador, de un diputado federal, o de presidentes municipales o de regidores, y de la figura, a lo mejor distingan que van por la figura de la presidencia de la República, pero en sí no están enterados, y al momento de llegar a votar tienen una serie de nombres y tienen una serie de cosas que después se vota meramente por nombre o meramente por cosas, pero no por un conocimiento. Y Mira, esto creo que abunda muchísimo todavía hoy en día. hay un gran dilema, te diría continental, Uh-huh. ¿no? Que es tocar o no tocar los sistemas electorales. ¿A qué me refiero? Eso es lo que tú dices, prácticamente lo que uno vota son listas sábanas, Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, en una fórmula municipal, tú votas al candidato a alcalde con su planilla, y si gana va sumando. Esté quien esté, ni te enteras, ¿no? Él arrastra la figura. Claro. Bueno, hay mecanismos de sistemas electorales diferentes. Yo te diría, yo recuerdo un trabajo que hice una vez para un país, me encontré 120 alternativas diferentes de sistemas electorales. Cuando tú digo así, es representación popular, sistema uninominal, que tú votas por colonia, que votas por distrito, etcétera, Uh-huh. etcétera, para regidor. Tú sabes que, bueno, a ver, vamos a tomar el caso de aquí de Playa del Carmen, ¿no? La Colosio. Entonces, directamente que la Colosio tiene a Juan, Pedro, María o Rosa. Bueno, entonces tú haces campaña en la Colosio. Uh-huh. No vas enganchado a una lista general. Uh-huh. Evidentemente, por un lado, y ya lo estoy analizando a través del cientismo político, tú puedes decir, bueno,
eso es democracia. Otros te dicen sí, pero no es representatividad y mucho menos gobernabilidad, porque te encuentras con un cabildo que vas a estar el 95% del tiempo negociando diferentes intereses. Entonces es más fácil, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un expresidente municipal de Cozumel, donde vivo, me decía chistosamente, dice, tú con tu teoría democrática era más fácil cuando nosotros en el PRI elegíamos la planilla completa y aquí ya punto, se acabó, ya Listo. ya sabíamos, dedazo, ¿no? Vámonos. Exacto, ¿no? Se lo decía en burla. Pero ese es el problema. Y también yo creo que la responsabilidad de la gente pasa también por la mayor irresponsabilidad de los mismos funcionarios. O sea, funcionario no baja, tú no sabes qué es lo que hizo, tampoco se preocupa de informarlo. No, de hecho, ¿no? te enteras de lo malo que hizo, pero por su contrincante. Por su contrincante, de claro. Él no. Entonces, pero no te enteras de si hizo algo bueno, si ¿no? Ni siquiera creo que se están acabando las propuestas de campaña, o sea, es sí, casi que es el que salga menos manchado, o sea, al que le saquen menos trapos. A ver, con la incorporación de este sistema de reelección, que dijo Claudia Sheinbaum que lo va a quitar, la pregunta es, ¿a qué te abocas? Y en el fondo es a un referéndum, no es una nueva elección. Es un referéndum. Se ha dado el caso, por ejemplo, muy pocos casos en el Estado, quienes han aspirado han logrado. Quizás por la novedad o porque el nuevo siempre seduce más que el, ¿no? Escoba nueva barre bien o podría barrer bien y caemos en el mismo círculo vicioso. Pero lo que no se da a la gente, digamos, esa persona va a ser un referéndum para mí. Entonces, se da el caso también de muchos que siguen intentándolo, ¿no? Y es decir, a ver, hay dos casos que yo conozco, tres, que fueron persistentes y lo lograron. Uno, el caso de Lula en Brasil, que perdió 3 veces o 4 y en la quinta. Otro fue Mitterrand en Francia y el otro fue Salvador Allende, que yo recuerdo, ¿no? De los más, digamos, conocidos que volvieron después de muchos años. Pero también hay que darse cuenta, ¿no? De que si ese referéndum no te favoreció 1, 2, 3 veces, ya. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, yo creo que estamos precisamente ahorita en un tema de unas, como habíamos tomado este tema, unas campañas sin sal, sí. Unas totalmente insípidas, donde vengo o sea, es fácil medir lo que se ha hecho y sin embargo te vienen con cero propuestas, pero sí mucho ataque. Cero propuestas y cero creatividad. Yo te cuento una anécdota ya muy vieja que se dio en la Argentina en el año 89, después de 10 años de gobierno del presidente Menem. Estaba por la entonces oposición Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, que fue presidente, una persona, digamos, tremendamente académico, había sido senador 3 veces, había sido alcalde, una persona proba. Algo que te podría decir, guardando las distancias en su momento, lo que fue el maestro Agustín Basabe en el PRD, ¿no? Esas personas académicas y todo, que bueno, que asumen una responsabilidad política. Y nunca me voy a olvidar que su adversario dijo, ¿se imaginan un domingo lluvioso de invierno con frío, que no haya fútbol y gobierne fulano de tal? Va a ser aburridísimo. Esa fue la crítica que le hace a De la Rúa. En ese momento recuerdo, bueno, tenía un equipo muy joven
que después, y asesorados por un excelente consultor americano que había estado con Clinton, y después vino aquí a asesorarlo a Fox, Dick Morris, que dijo, vamos a potenciar eso. Entonces me acuerdo que el spot que salió contrarrestando esas palabras fue, el mismo candidato decía, dicen que soy aburrido, lo pueden ver en YouTube, está todavía, dicen que soy aburrido. Dice aburrido. Aburrido es vivir, digamos, con una inflación de tanto y empieza a tirar todas las cosas, dice. ¿No? Dice, yo no quiero un país, dice, quiero un país feliz, que no sé qué, y al que se aburre, que se vaya. ¿Qué fue en ese momento? Fue un momento de creatividad publicitaria. Hoy ni siquiera estamos viendo eso. Yo ayer estaba viendo un spot de la candidata Sheinbaum con el senador Velasco, ¿no? Y tipo así, ¿qué opina usted del cambio climático? Y con dos, tres, cuatro personas, ¿sabes? Y ella dice, el cambio climático parecía, a ver, eso no despierta ni a la abuelita de la siesta. No, y ni me toques ese vals por acá, por esos rumbos, donde no se han manifestado, pero ni tantito en temas de la por ejemplo, devastación la campaña del eslogan de Milei fue no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. Claro. ¿No? Y bueno, ya está. Sí. ¿No? Es parecido. Su cierre que decía viva la libertad, carajo. Son esas cosas que, digamos, brotaban desde el alma. Y despiertan. O no despiertan, sacuden si quieres. Sí, claro. ¿No? Entonces, es como las frases de que dice, deja de buscar príncipes azules y date cuenta que lo más divertido son los lobos feroces. Exactamente. Sí. ¿No? O sea, eso que realmente sacude conciencia. Exacto. Te hacen analizar y dices, ay, caray, ¿qué acaba de decir? Sí, hasta para eso hace falta intelecto. Entonces, vemos de que hay un aparato y curiosamente desde la oposición. Porque por la misma razón de que seguimos, a ver, fíjate que yo hace muchísimos años hice un paper, un documento, que se llamó Las viejas tradiciones y las nuevas tecnologías en la política y en las campañas de América Latina. ¿A qué me refería? En ese momento, en los años 80, que volvían a la mayoría de los países de América Latina a los procesos democráticos, no estaba tan permeado, digamos, la consultoría política. Llegaron a conquistar el continente la mayoría de consultores americanos en el concepto, en la mentalidad, ¿no?, de las consultorías americanas, de decir, bueno, necesitamos $60 millones para arrancar. Tú decías, a ver, acá con 10 la hago, o con 3 es lo que tengo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, tú decías cómo a medida que se generan, ¿no?, el desarrollo tecnológico, al mismo tiempo vas conservando los viejos esquemas de la taquiza, de la playera, de la bolsita con el sobrecito. Claro. Entonces, ¿dónde está la tecnología? Tú de repente dices, bueno, no. Bueno, hay quienes ya le metieron QR. Sí, lo vi. Sí. El tema es así, bueno, entonces, ok, pero ¿cómo generas ese QR? A ver, ¿cómo generas? Tú lo tienes que... No, a ver, si te sacas una foto... ¿Por qué no te metes el QR? Entonces en el QR le mandas ahí la foto a la persona. O sea, hazlo con vida. Claro. ¿No? A lo que voy es, no hay creatividad, ¿no? Seguimos en lo mismo, seguimos esperando que nuestras estructuras de calle, ¿no?, que quizá funcionaron hace 20 años, ¿no?, las famosas lideresas, sí, que mueven, pero esas lideresas también, como para esas lideresas también pasa el tiempo. Si tenían 40, hoy tienen 60. Y no se está prestando atención a los jóvenes. Y no se están prestando atención. Gustavo, un gustazo esta charla que
esperamos sean más precisamente No, al contrario. este tipo de pláticas. Y definitivamente creo que se tiene que trabajar muchísimo más en las conciencias. No es por quién votar o cuál es el mejor o cuál es el peor, sino lograr que la gente despierte y analice y sobre todo se convenza de que el poder lo tenemos los votantes. Total. Y que tenemos que ir a emitir ese voto. Yo te voy a contar, y para no entretenerte más y agradecerte tu espacio, hace aproximadamente unos 6, 7 años, cuando fue el Congreso Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, de la Juventud Católica. Fueron, ¿no? Mi hija fue desde Buenos Aires, fue uno de los primeros eventos masivos que asistió el Papa Francisco. Y prácticamente en un momento, cuando regresa mi hija, me dice, papá, dice, nos juntó y nos dijo, vuelvan a sus parroquias y hagan lío, despierten, agarren a las monjas de su colegio, a esas tías solteronas anticuadas, sáquenlas a la calle, a ver qué es lo que pasa. Claro. Dice, no quiero sotanas confesando, sino... O sea, yo te digo, llegó con unas pilas que lo único que faltaba, dice, bueno, ahora le damos un machete y salen a cortar conciencias. Pero eso Claro. es lo que la juventud necesita, inclusive en la política. Pero pareciera que el único espacio aspiracional es plancharse, almidonarse la guayabera, conseguirse un secretario particular y sentirse importante. Y listo. Y listo. Qué idiotez más grande que se siga viendo así. Y sobre todo, se les tiene miedo, se tiene miedo a despertar esas conciencias. Eso. Es lo peor. Bueno, es lo que pasó. Se despertaron las conciencias en mi país. Bien, vamos a tener que hacer lo propio acá en México. Gustavo, este va a ser el primero de varios. Bueno, así lo espero. Gracias. No, al contrario. Gustavo Ferrari, muchísimas gracias. Continuamos.